¿Qué vamos a ver en este ratito que tenemos? Que tenemos como unos 40 minutos o así. Pues vamos a ver, a mí siempre me gusta empezar por el principio, ¿vale? Que es el tema de la inteligencia artificial. Si alguno ha estado en alguna presentación nuestra anteriormente, pues puede ser que le suenen ciertos temas, pero es verdad que es importante hacer esas reflexiones sobre qué es la inteligencia artificial para que luego podamos entender cómo comunicarnos con esa inteligencia artificial, qué información nos va a dar, cómo nos la va a dar, etcétera, ¿vale? Luego vamos a hablar del proceso de implementación del sistema de gestión, porque yo creo que es ahí donde nos puede dar mayor ayuda la inteligencia artificial y ciertas pautas de la implementación, ciertos tips más importantes, pues son un ciclo de vida, ¿no? De mejora continua, y entonces se van a repetir, análisis de contexto, necesidades, riesgos, etcétera, son repetitivos, ¿no? Pero siempre me gusta enmarcarlo dentro de la implementación. Luego estaría la auditoría, que yo creo que es otro proceso muy interesante porque al final hace una recopilación de toda la información para verificar que está dando cumplimiento, pues entonces en auditoría también es muy importante. Algunos de vosotros como auditores podéis utilizar la inteligencia artificial pues para mejorar vuestros procesos. Puede ser solo el proceso de auditoría o puede ser todo el sistema de gestión. Y después me gusta hablar de riesgos propios de la inteligencia artificial, no cómo aplicar la inteligencia artificial para la gestión de riesgos, que eso lo veremos en el apartado de implementación, sino los propios riesgos de la inteligencia artificial, porque evidentemente hay que tener ciertas consideraciones muy importantes a la hora de hacer el uso. Como saben, en Europa tenemos un reglamento que gestiona los riesgos de la inteligencia artificial y está muy ligado a la seguridad de la información, y entonces en ese aspecto pues siempre pueden hacer esa serie de recomendaciones finales pues para que se le dé un buen uso y sepan pues que no están exentas de riesgos, ¿vale? Aquí en Europa pues se va a definir un agente coordinador de la inteligencia artificial, se está hablando de una certificación de herramientas que tenga inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Sobre todo muy ligado a los datos de carácter personal, pues que no se vean por ahí sueltos, ¿no? Vale, esa sería un poco la última etapa que hablaremos. En cuanto a qué es esto de la inteligencia artificial, no voy a entrar mucho en detalle, hay muchísima documentación, hay incluso libros, que en el caso de España incluso son gratuitos, son algo densos de leer, pero sí es verdad que se pueden ir accediendo, ¿no? Hay muchísimos cursos, hay bastante bibliografía al respecto, no siempre se coincide. Por ejemplo, en este reglamento de inteligencia artificial, pues dan algunas menciones, algunas nomenclaturas y algunas definiciones que sería bueno que se leyeran y se conocieran, pues también los compañeros y compañeras que son de otros países, pues que también vean cómo se va cociendo este tema a nivel gubernamental, pues para tener algún tipo de control sobre los distintos riesgos que pueden aparecer, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se da el boom de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial lleva muchísimo tiempo. Tengan en cuenta que Alan Turing, pues, su cabeza era hacer una máquina pensante, ¿vale? Cuando hizo esta máquina que descifraba los algoritmos descifrados de la Alemania nazi, pues él pensaba que esto sería pues el futuro, ¿no? No solo él, pero efectivamente grandes coetáneos suyos de los años 50-60 pues desarrollaron muchísima teoría, lo que hoy es la base de la inteligencia artificial, ¿vale? Pero en los últimos meses, ya años, pues estamos viendo un boom, pues quieras que no, con todo el tema de ChatGPT, de OpenAI. Pero hay inteligencia artificial en X, lo que antes era Twitter, hay inteligencia artificial en Google, hay inteligencia artificial en prácticamente todo. Dentro de poco, pues habrá cafeteras con inteligencia artificial que sepan cómo te gusta el café, etcétera, ¿no? Entonces ya pues poco a poco la inteligencia artificial ya estaba en nuestra vida, pues poco a poco se va creando mayor sitios de la inteligencia artificial. Los que son profesores o del ámbito académico, pues esto de la inteligencia artificial los tienen en un yin y el yang porque efectivamente pues, es muy bueno para algunas cosas, pero para otras cosas es nefasto, ¿no?
Entonces la inteligencia artificial es algo que está muy presente. Sí es verdad que no es oro todo lo que reluce, ni todo lo que camina anda perdido, y efectivamente en una época hipermarketingiana, pues muchas veces se anuncian cosas de inteligencia artificial que son inteligencia artificial, ¿por qué no? Pero bueno, no es algo innovador, sino pues, que cosas que a lo mejor hace 40, 50 años pues ya se tenían trabajadas, ¿no? O se mezcla inteligencia artificial para algunos es una estadística avanzada, en fin, todo es matemática, pero en este caso, pues con una serie de lógica hacia encontrar unas herramientas útiles para los seres humanos, ¿vale? Eh, entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues básicamente lo podemos denominar como la toma de decisiones racionales tomadas por un artefacto o una máquina, y esa máquina pues está hecha por la humanidad, ¿vale? Por un humano. Si hay maquinarias hechas por alienígenas, pues no son inteligencia artificial. Entonces, en este caso, básicamente es que tengamos un ser inerte que sea capaz de tomar decisiones o haga un pensamiento racional a partir de una serie de datos, ¿vale? Y esos datos pues, pueden estar fundamentados en la propia máquina o pueden ser datos que le haya dado un humano, ¿vale? Las máquinas ahora aprenden de sí, pero normalmente la base de conocimiento de las máquinas pues suele ser el humano, y la máquina o las máquinas o el artefacto lo que pretende es simular la mente humana, ¿vale? Siendo que no solo mente humana, puede ser también mente biológica, por así decir, ¿no? Un delfín, un canario, un perro, pues también son ciertos grados de inteligencia, ¿vale? Entonces son inteligencia artificial, puede ser inteligencia artificial que simule pues un border collie, ¿no? Pues podría ser. En fin. Em, entonces, en ese caso, nosotros podemos tener decisiones o pensamientos, raciocinios muy simples, de un pájaro o un pez, hasta elementos muy complejos. Todos esos son inteligencia, pues esa forma de reproducir pues también son inteligencia artificial. Y hay veces que es una inteligencia artificial que hace solo una cosa, ¿vale? Dentro de las distintas categorías hay algunas inteligencias o hay una forma de categorizarlos que sería por su capacidad, digamos, es decir, en cuanto más se parece o es capaz de realizar actividades de pensamiento humano por sí, ¿vale? Que el primer nivel sería que reproduce el, el, la decisión, son elementos muy rudimentarios, pues con árboles de decisiones muy simples, pues somos capaces de hacer un percerón, hacer una pequeña neurona y ahí pues eso pues hace la gestión, ¿vale? Hay sistemas muy antiguos para, por ejemplo, controlar la velocidad de un tren, ¿vale? Pues había un sistema que básicamente cuando iba muy rápida la presión, pues se daba muchas vueltas el pilotito y entonces eso liberaba presión y el sistema pues bajaba el número de aire que entraba al sistema, y cuando bajaba mucho pues abría la entrada de aire y entonces el sistema permitía entrar más aire a la combustión, ¿no? Es algo muy simple que se hizo desde hace cientos de años, pues eso podría ser, pues simula, ¿no? Dice, mira qué listo es, cuando hay muy poca carga abre el aire y cuando hay mucha pues lo cierra, ¿no? Son cosas muy sencillas, ¿no? Simplemente por la velocidad en la que gira un componente. Hay otros que no, que actúan como, porque ya empiezan a pensar como un humano y son decisiones más complejas, con distintos elementos más complejos, con un árbol de decisión más complejo. Árbol de decisión hay distintas metodologías que luego veremos, y ahí el sistema pues actúan como, ¿no? Dice, mira, pues está haciendo como que pues ha tomado una decisión certera, ¿vale? Aquí, pues en ese punto hay mucha información. Por ejemplo, los navegadores, etcétera, pues podrían estar ahí los navegadores de pues tipo Google Maps, pues estarían por ahí, ¿no? Van tomando decisiones en función de una serie de datos que va recopilando. También hay sistemas que piensan racionalmente, imitan el procesamiento lógico de las personas, igual sigue estando en un nivel de pensamiento. Esto ya pues estamos empezando a entrar en esa dinámica con lo que sería
los procesamientos naturales del lenguaje, y después pues los sistemas que actúan racionalmente, y ahí pues ellos piensan y toman decisiones un poco también independientemente de lo que podría hacer un humano de manera inesperada y con cierto nivel de libre albedrío, ¿vale? O teoría del caos. Los tipos de inteligencia artificial, pues hay distintas tipologías, pueden ser algunos que son más reactivos, como los sistemas de asistencia en carretera, como decía, pues también esto es otra tipología, otra forma de clasificar, que serían, pues, por ejemplo, los navegadores, ¿no? Algunas son específicas, como AlphaGo. AlphaGo Go es el juego coreano, que es un panel de fichas y juega, ¿no? Pues este pues sería uno de ellos, ¿no? También hay famoso que Blue, me parece que se llamaba, que ganó a Gasparov, me parece también, hace años jugando al ajedrez. Hoy día al ajedrez las máquinas juegan mucho mejor que los humanos, ¿vale? Después son generalistas, que aquí estos son los que en teoría van a dar luz a la inteligencia más desarrollada, que son, por ejemplo, GPT, Gemini, donde una persona le va comentando y en función de lo que va diciendo, en función de sus datos, pues capaz de responder. Y después pues serían superinteligencia, que hoy por hoy, que sepamos, no hay ninguna, ¿vale? La clasificación según su capacidad, pues los sistemas de símbolos físicos, ¿vale? Es una teoría que desarrollaron Newell y Simons en 1975, y ellos también diferencian en este caso pues la inteligencia débil, capacidad de simular el pensamiento, y la fuerte, pues general, que es capacidad de pensar. No simula, sino que efectivamente lo gestiona. Como decía, estos son los cuatro principales donde se puede agrupar, donde tendríamos el simbólico, basado el sistema de símbolo físico, ¿vale? Que tendríamos un razonamiento lógico y se basa en búsquedas heurísticas como pilares de la resolución de situaciones, es decir, pues una serie de problemáticas, y la tenemos que ir resolviéndolo en base a los sistemas de símbolos físicos, siendo un símbolo físico pues un suceso que sucede en la naturaleza o algo que existe, ¿vale? No me voy a detallar demasiado ahí, pueden ampliar la información, es que si no creo que voy un poquito más de tiempo. Después están los conexionistas. Aquí hay dos grandes bloques que son bien inspirados. Pues los conexionistas se centran en un sistema radial pues tipo neurona, donde hay una entrada y como un axón, ¿no? Donde hay una entrada, una salida, y ahí va la gestión. Luego está el evolutivo, que es un poco pues que el sistema se va retroalimentando. Ahí AlphaGo tiene un poquito de esa forma de evolutivo, porque él mismo va aprendiendo de las jugadas que él mismo juega consigo mismo, y entonces ahí pues tiene esa forma de como construirse una serie de información base pues para la toma de decisiones, o para la resolución de problemas, o para la respuesta que sea. Y después sería un poco el corpóreo, que se basa pues en un sujeto inteligente que es capaz de interaccionar con su entorno físico para conseguir sus propios datos, ¿vale? Esto forma parte, pues, oye, pues ¿qué hace a un sujeto inteligente? Pues si yo le tengo que dar los datos, pues a lo mejor no es tan inteligente, por muy parece que piense. Entonces, pues sería el corpóreo, que es capaz de buscarse sus propios datos, no solo de una base de conocimiento tipo base de datos de Internet, sino que también es capaz de reconocer imágenes y él mismo crearse sus propios datos, ¿vale? Hay algunas inteligencias pues que hacen ese tipo de actividades, ¿vale? Los sistemas generalistas, este es un ejemplo que me gusta poner pues para ver un poco eh, los distintos usos. Esta es el ejemplo, estas son las herramientas que vamos a presentar ahora, que son los de tipo generalista, y cómo a estos de tipo generalista, tipo Gemini, GPT, pues podamos hacerle una serie de usos para nuestros sistemas de gestión, ¿vale? Como ven, el sistema, si nosotros hacemos ese pequeño juego, pues para testar al sistema, este es cuando me dicen, ay, ¿has visto la prueba o el nuevo chat X? Pues yo suelo hacer esta prueba a ver qué me dice, ¿vale? GPT pues lo hace muy rápido. Esto es un juego muy simple, pues para ver las secuencias 82, 50, 26, cuál es el siguiente número. Y ahí viene un poco lo que hace el sistema para identificar efectivamente pues que el siguiente número es el 10. Esta secuencia, pues para los que son muy
muy friki, esto sale en el tercer libro de la trilogía del problema de los tres cuerpos y entonces, bueno, lo suelo utilizar mucho para testar ese tipo de componentes o para el pensamiento lógico de los compañeros y compañeras, ¿no? En este caso, pues el compañero sería una inteligencia sintética. Entonces, ¿qué es muy importante a la hora de utilizar las inteligencias artificiales genéricas para nuestros sistemas de gestión? Es ser capaces de preguntarle de manera correcta, ¿vale? Esto también sale un poquito de una película que se llama Yo Robot, bastante antiguilla ya, donde había una inteligencia artificial o era una memoria que decía, pues a las preguntas correctas mis respuestas son limitadas. Si me preguntas mal, pues puede ser que te induzca a error, ¿vale? Y es ahí donde están los distintos riesgos, ¿no? Entonces, si yo soy capaz de ser preciso, le voy guiando la respuesta, le voy diciendo exactamente más o menos lo que quiero. No la respuesta en sí, sino la estructura de la respuesta, ¿vale? Le doy contexto suficiente, le hago una duda en cierto momento para que el sistema pues lo reconsidere y en algunos casos tengo que volver a reformular, ¿vale? Con repreguntas para que me lo vuelva a hacer y ver que efectivamente el sistema es capaz de darte una respuesta más amplia, ¿vale? O más concreta. Tengan en cuenta que conforme va creándose la interacción, el sistema va cambiando un poco la respuesta. Si nosotros le hacemos una pregunta final muy larga, pues el sistema nos va a dar una respuesta. Si le hacemos una pregunta en base a trocitos, pues posiblemente nos dé otra, ¿vale? Por el propio sistema de algoritmos que tiene GPT, que normalmente es mejor, es más potente cuando le vamos haciendo a trocitos. Le vamos haciendo a trocitos y el sistema es capaz de llevar a cabo esa actividad, no de mogollón, porque puede ser que lo vaya haciendo peor, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una ISO 9001 y queremos implementar una ISO 14001, pues podríamos empezar a plantearnos, pues, por ejemplo, eh, definir un plan de proyecto a través de esas consideraciones, el hacer el análisis del contexto, la redacción de manuales, políticas y procedimientos, la identificación de requisitos legales, la capacitación de la dirección, líder del proceso, equipos de trabajo. Esto podría ser en continuo, como decía antes, ¿no? La puesta en marcha de los cambios para adaptar comportamientos, los programas de actividades a realizar, seguimiento y registros de actividades, ¿vale? Posibles usos dentro de ese conjunto de actividades que podríamos remarcar como más críticos. Por ejemplo, revisión por la dirección, pues para mí que llevo bastante tiempo en temas de sistemas de gestión. Creo que llevaré como 23 años o 24 años en este mundillo. Pues efectivamente la revisión por la dirección es de los puntos más críticos, ¿vale? Yo sé que muchas veces es hacer el informe y luego la dirección no lo mira, pero yo creo que es muy importante hacer esa consideración. Entonces aquí hemos puesto algunas cositas que son interesantes, ¿vale? Para planificar el proyecto, para planificar el plan de actividades que vamos a realizar en un momento dado, pues nos va a permitir hacer bastante bien esas interacciones de proyectos. Si nosotros le preguntamos al sistema un contexto, ser precisos, cómo lo podemos hacer, incluso le podemos aportar documentación previa sobre el propio plan, el sistema es capaz de predefinirte y darte una serie de opciones, ¿vale? Claro, si nosotros empezamos por aquí, por planificar cosas y no le hemos dado suficiente contexto, es posible que el sistema se vuelva loco, ¿vale? Si nosotros empezamos por el principio también, dentro de los sistemas de gestión, que sería el plan en teoría, pero dentro de los distintos puntos de lo que sería el anexo SL, que sería el análisis de la organización, análisis del contexto, pues ahí la verdad es que el sistema quizás no es lo más detalloso posible, pero si nosotros empezamos a preguntarle y a darle opiniones sobre, por ejemplo, soy la empresa no sé cuántito, y si yo soy una empresa que tengo buenas redes sociales, tengo mi página web con mucho texto, con mucha información y el sistema es capaz de reconocerme, pues el sistema es capaz de responderme. Si no, pues dice, mira, yo soy esta organización, esta es mi misión, esta es mi estrategia, esta es mi visión, estos son mis valores, etcétera. Le das un documento al propio sistema. Y sobre esta información, pues hazme un análisis pestal, ¿vale? Por ejemplo. Y en ese análisis pestal, pues el sistema te va a dar una respuesta. Luego le puedes pedir
un análisis de 5 fuerzas de Porter, por ejemplo, y el sistema te da el resultado. Puedes ir un poquito más y decir, oye, dentro del análisis PESTAL, considérame elementos de gestión estratégica basado en tal cosa, ¿vale? Pues en sostenibilidad ambiental o lo que sea, dependiendo del alcance que estemos implementando. Y a partir de ahí, una vez que ya tenemos el PESTAL, que tenemos el 5 fuerzas de Porter, le puedes decir, oye, píntame lo que sería el análisis DAFO o FODA, dependiendo de dónde nos encontremos, se dice de una manera o de otra. Luego, ya que tengo el análisis FODA, pues partiríamos a lo que sería la necesidad de expectativa de parte interesada. Le vuelves a preguntar al sistema y yo soy esta empresa, entonces el contenido que hemos tenido. Identificarme mis partes interesadas, ¿no? Y con eso, pues el sistema te identifica cuáles son las potenciales partes interesadas. Tú le puedes pedir que te las clasifique como un orden de importancia, pero aquí en este caso yo recomiendo pues que se le pida al sistema que te haga un autodiagnóstico para que tú puedas preguntar a distintos responsables de proceso, porque la parte interesada normalmente está muy asociado a los procesos, y a partir de ahí pues sale una encuestita y ahí tú sales tu parte interesada. Esos resultados se los puedes volver a introducir al sistema. A partir de ahí que ya tienes tu análisis de necesidad y parte interesada, tus grupos de interés, la importancia de los grupos de interés, tienes el DAFO, tienes el FODA, tienes tu análisis PESTAL, tienes tus 5 fuerzas de Porter, ahí le puedes decir que identifique lo que serían los riesgos y oportunidades, ¿vale? A partir de ahí, pues el sistema va generando los distintos riesgos y oportunidades, ¿vale? Voy a ir un poquito rápido. Y a partir de esa definición porque lo que hemos hecho ha sido análisis de macroentorno, que sería el PESTAL, análisis de microentorno, que sería la parte de 5 fuerzas de Porter, el análisis de necesidad y expectativa de parte interesada, y a partir de ahí, pues el sistema, tú le puedes pedir primero, identifícame los peligros o los riesgos y las oportunidades, todo esto dentro del contexto de la ISO X, eso siempre es el primer contexto que se le debe dar al sistema, y a partir de ahí pues el sistema va a dar una información. Luego tú les puedes pedir que haga un análisis de importancia o que de nuevo te permita hacer un diagnóstico o un formulario pues para que puedas hacer ese análisis, ¿vale? Todo esto secuencialmente pues te va dando esa información. ¿Esto quiere decir que lo copie y lo pegue? Pues posiblemente no. Nosotros copiamos y pegamos y por eso tenemos 12 sistemas de gestión certificados, 12 certificados para nuestro sistema de gestión. Pues no, nosotros lo que hacemos es visualizarlo, el sistema lo hace, nosotros a partir de ahí, pues pasa nuestro conocimiento, lo depuramos. Muchas veces es más un contraste que tomar ese dato de ahí, pero te valida que tu opinión, tu forma de trabajar o el de conjunto de tu persona, de tu equipo, pues está alineado a un modelo genérico, porque lo que hace la inteligencia artificial es, de los datos que hay, pues tomar ese conocimiento social de la humanidad a la que él tiene acceso, lo nombro en masculino o a ella, en inteligencia artificial más bien sería una ella, y entonces ahí ella, la inteligencia artificial, pues te va a dar una serie de informaciones, ¿vale? Entonces podemos ir haciendo preguntas de este tipo y el sistema nos va a ir dando respuesta en base a lo necesario. Nosotros, también es verdad que hay ciertos límites, pero idealmente, como digo, el sistema se comporta mejor cuando le vamos dando distintos trocitos. El sistema me refiero a cualquier sistema de inteligencia artificial tipo ChatGPT. No tiene por qué ser ChatGPT, pero de ese tipo, ¿no? Donde yo converso con una entidad. ¿Vale? Entonces, para análisis de riesgos es muy interesante, siguiendo sobre todo esta traza. ¿Por qué? Pues porque si vamos así directamente, pues posiblemente el sistema dice, pues, ¿qué me estás contando? Pues se lo va a inventar todo. Pero si nosotros de a poquito le hemos ido dando trazas de información, hemos sido concretos, le hemos dado contexto, lo hemos ido redirigiendo, hay veces que le tenemos que dar confirmación. Por ejemplo, temas de requisitos legales. Hay veces que el sistema se lo salta. Dice, oye, ¿cómo se saltan los requisitos legales? Pues entonces definirlo, oye, mira, y también ten en cuenta en los riesgos los requisitos legales, o ten en cuenta en el análisis del contexto, ten en cuenta en la parte interesada
ten en cuenta en todo este primer tramo de lo que sería el anexo SL, pues la enmienda MD1 sobre cambio climático, cómo te afecta el cambio climático, porque normalmente se lo salta, lo puede meter un poquito por ahí en el tema ambiental, pero se lo salta, entonces le tienes que ir corrigiendo o le tienes que dar el contexto suficiente. Claro, aquí dicen, no, es que en la máquina lo hace todo. No, porque tienes que saber preguntarle, y si no sabes ni siquiera qué preguntarle, pues el sistema va a dar cualquier cosa, ¿vale? Entonces la clave es que nosotros sí es verdad que tenemos un conocimiento y somos capaces de preguntarle en base a ese conocimiento. Es como cuando estamos en el colegio, yo que he dado clases muchas veces cuando hablo de algo bastante complejo, si no hay nadie que no tiene duda, es que nadie se ha enterado de nada. Pues entonces en este caso, no el que no pregunta es que no tenga dudas, es que hay veces que ha llegado a un límite de conocimiento nefasto, ¿vale? Entonces en este caso, la revisión de la documentación también podría ser un punto importante, ¿vale? De manera que nosotros tenemos un montón de documentos, en los sistemas de gestión integrado es muy fácil que se te olvide cualquier punto y entonces manuales, guías, procedimientos, controles, guías de trabajo, guías de bienvenida, etcétera, vamos a tener mucha documentación y entonces es verdad que puede ser que se nos pase algún requisito. Si nosotros le pasamos la documentación, el sistema va a ser capaz de identificar, mira, pues aquí te falta esto o te pongo aquello o esto te sobra. Sí es verdad que en esa corrección documental, pues hay que cogerla con pinza, hay que revisar si efectivamente es así o no. Pero si es capaz de quitarte el 60% o te pone énfasis en el 60% de los temas, pues la verdad es que pues, es un 60% que te has quitado de tiempo, ¿no? En análisis de datos, antes habíamos visto que consecuencias de números, pues es capaz de predecir un valor. Entonces, si nosotros le damos un valor, un conjunto de patrones, un conjunto de datos de indicadores, pues el sistema sería capaz, en base a una secuencia, tomar una decisión. Eso sí es verdad que lo ideal es decirle al sistema, oye, hazme un índice de correlación de Pearson, hazme una gestión de una regresión lineal, una regresión logarítmica para determinar el siguiente factor, etcétera, ¿no? Darle un poco de sistema estadístico para que sepa exactamente cómo llevarlo a cabo. Si lo dejas abierto, pues puede ser que haya cosas que no lo realiza. Pero normalmente es capaz, ¿vale? Es capaz de determinar la formulación matemática. Es verdad que en los casos que nosotros hemos hecho pruebas, esa determinación de la fórmula matemática se la inventa muchas veces, entonces tienes que estar corrigiendo, entonces tiene que haber alguien que realmente sepa analizar matemáticamente distintas expresiones para ver si efectivamente eso que está diciendo el sistema es correcto o no, ¿vale? De hecho, eso de si el sistema es correcto o no son algunos de los riesgos que hay que tener en consideración, ¿vale? La revisión por la dirección. La revisión por la dirección está súper bien, porque si yo tengo un montón de información en bases de datos, lo doy al sistema y le digo, con toda esta información, hazme una revisión por la dirección en base a todo mi contexto, algún ejemplo, etcétera, pues el sistema prácticamente las entradas de la revisión por la dirección te hace no completo, faltarán fórmulas, faltarán diagramas, etcétera, pero bueno, podríamos tener gran parte del sistema ya estructurado en ese informe y luego a través de la dirección, pues presentarlo y hacer ese análisis completo, ¿vale? Hay veces, pues, que además de toda esta información, yo, por ejemplo, para la revisión por la dirección, pues me gusta hacer cuestionarios, encuestas, para que todo el mundo, pues, dentro de los decisores, previamente, pues, hayan pensado ciertos conceptos base, pues, para que sea muy eficiente esta gestión, ¿vale? Entonces, revisión por la dirección, esa construcción de informes, pues, es bastante interesante. En cuanto a la auditoría, no voy a poner qué es una auditoría, pero ¿cuáles son los posibles usos de una auditoría? Pues apoyo para establecer el programa de auditoría, apoyo para definir el plan de la auditoría, análisis documental, igual, pues en nuestro sistema de gestión, o para ver si efectivamente cumple con algún requisito, algún procedimiento, alguna cosa que algún compañero pues haya ido haciendo, porque efectivamente el día a día pues va llevando ese conjunto de actividades. Búsqueda de evidencia, oye, búscame las evidencias documentales y apoyo en redacción de informes. También el sistema, en base a todas las evidencias que hemos ido haciendo, pues si le pasas un borrador insucio, pues el sistema es capaz luego de llevarte a cabo el propio informe, ¿vale?
para programas y planes de auditoría, pues se pasa a estas personas, pues el propio sistema te organiza el calendario. Eso vale para programas de auditoría, pero también para cualquier proyecto. Si tú dices, mira, pues tengo todas estas actividades, tengo todas estas personas, incluso las auditorías son cosas que en base a un modelo que puedas tener en base a tu procedimiento, y el sistema pues incluso te puede cuadrar las distintas fechas. El análisis documental lo hemos comentado un poquillo antes. Búsqueda de evidencia, pues igual le vas pasando datos y el sistema puede ser que encuentre pues distintas evidencias, ¿vale? Puede ser un RP de producción, puede ser documentación, formaciones, capacitaciones, etcétera. Hay veces que dice, oye, pues aquí porque sea en esta formación no has hecho esto, ¿no? O se buscan patrones de hallazgo que pueden ser incumplimientos normativos, ¿vale? U oportunidades de mejora. Y redacción de informe. Y ya para terminar, voy un poquito rápido, como hemos empezado tarde, pero no quiero quitarle tiempo a Leslie. Sería con respecto a los riesgos de las inteligencias artificiales. Yo os animo a que lean el reglamento europeo de inteligencia artificial o que regula la inteligencia artificial, porque es bastante interesante. Es de las primeras legislaciones que están saliendo, y muchos países y bueno, se sigue desarrollando. Ha habido un pequeño parón por las elecciones, pero se va a desarrollar muchísimo contenido en este caso, y siempre es bueno ver legalmente, porque hay un comité de expertos y mucho conocimiento de los distintos expertos, pues van repositándose en estos distintos reglamentos o directivas de la propia Unión Europea. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues visualizar un poco la información. ¿Cuáles son los distintos riesgos que se mencionan o que podemos determinar que se encuentran latentes? Pues sería el uso incorrecto de los datos personales. Para mí es de los más significativos. Tú no puedes decir, mira, pues hazme un currículum, y tú le pasas tus datos y el sistema te lo hace. Pues se ha quedado con todos tus datos, dónde vive, qué ha estudiado, no sé qué, no sé cuánto. Si luego esos datos no sabemos qué hacen, te empiezan a llamar por teléfono gente sospechosa, te llegan correo electrónico, spam, etcétera, pues la verdad es que tus datos están siendo vendidos por ahí, y es porque lo has puesto en algún sitio. Entonces, idealmente, no meter datos de carácter personal o meterlos cifrados, o de alguna manera ponerlo. Por ejemplo, si vamos a hacer reconocimiento de imágenes y quiero validar que un documento es correcto y que sea automático, oye, pues de todas estas cédulas de identificación, mírame si cuál es la que está correcta, la que no está correcta. Pues le estamos pasando todos los datos, DNI, número de serie, etcétera. La verdad es que no es fotografía, no es lo más ideal, ¿no? El uso incorrecto para distintas estafas. Hay más que para estafa, para cualquier uso indebido, ¿no? Pues quedarte con sus datos, posicionarte para que compres alguna cosa, incluso darte datos falsos, que llegue a descargarte un link con un virus, etcétera, ¿no? Discriminación y sesgo ligado también a los derechos básicos de las personas, pues también puede ser que, imagínate que dice, oye, dime un restaurante para comer tal día, y te dice, no, porque estás gordo, pues te estás insultando, ¿no? O algo así, que dice, pues, ¿cómo puede ser? Pues algo así, pues podríamos identificar, ¿no? Un poco dentro de la comunicidad. Después estaría la falta de transparencia, tú no sabes exactamente dónde está la información, entonces puede ser que te induzca a error, sobre todo en temas de requisitos legales. Cuando le dice, hazme una identificación de requisitos legales, ¡bum!, se lo inventa todo. Y hay veces que hay que preguntarle mucho, descarta alguno, tú lo puedes verificar, etcétera. Si no hay una verificación humana, es muy complejo, ¿no? Entonces falta transparencia, entonces tú la respuesta no sabes exactamente qué te va a decir, ¿no? Sí es verdad que algunas empresas eh, tienen mucho en cuenta eso, que el sistema pues no tenga posicionamientos racistas o xenófobos o machistas, pues para que dentro de lo posible pues la información que esté pues sea lo más limpia, lo más pura posible,
que en realidad si los humanos somos racistas, xenófobos, etcétera, pues una inteligencia artificial realmente inteligente pues podría llegar a ser una mala persona artificial, pero bueno. Y después el tema de desinformación. Puede cometer errores. Hay veces que se inventa ciertas cosas porque los datos a lo mejor están erróneos y entonces pues imaginen que de repente la inteligencia artificial pues empieza a inventarse cosas pues diciendo pues yo qué sé, que la sangre humana es verde y empieza a inventarse cosas, ¿no? Iba a decir otra cosa, pero no quiero herir susceptibilidad. Entonces puede ser cosas que el sistema empieza a desinformar y haya gente que dice, no, pues mira, resulta que clavarte un lápiz en el ojo es sano. Pues te estás desinformando, ¿no? Esas son cosas que hay que tener mucho cuidado con las inteligencias artificiales. Desde mi punto de vista, todavía estamos en un universo todavía por descubrir. Yo creo que sí es verdad que hay distintas velocidades. Nuestro interés es que todos los temas del sistema de gestión estén alineados con las buenas prácticas de inteligencia artificial, porque nosotros estamos metiendo inteligencia artificial en nuestro sistema de gestión, en nuestras plataformas, como ahora van a ver con Leslie, y efectivamente nos interesa pues que las personas sean capaces de interactuar con las inteligencias artificiales sin esperar que esto sea magia, ¿vale? Esto es pues una serie de herramientas que nos va a permitir dar una serie de capacidades y de respuestas. Si nosotros somos un desastre, no tenemos ni idea, pues el sistema va a ser un desastre, no vamos a tener ni idea. Depende mucho de cómo configuremos las cosas. Al final son herramientas y si nosotros lo usamos mal, pues se van a usar más. Entonces, cuanto mayor capacidades tengamos, cuanto mayores conocimientos tengamos, cuanto mayores experiencias tengamos previas, pues mucho mejor, ¿vale? Así que nada, yo te dejo, Leslie,